Les voy a pedir que abran ahora sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21. Y vamos a predicar únicamente el versículo 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo este día santo, apartado para la adoración corporativa, Señor, para el culto de adoración que mereces, Señor, y por el cual también tú obras, Señor, este día en una manera especial visitando a tu iglesia, Señor. Creemos en la obra del Espíritu Santo, Señor, y por fe también nos presentamos para recibir alimentos celestiales, Señor, este día. Padre Santo, te pido que tú bendigas a tu pueblo esta tarde, Señor, por medio de la predicación, que tú me hagas a un lado, Señor, y tú tomes control de cada palabra, Señor, para que mis hermanos sean edificados, Señor, y tú seas glorificado, Señor. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea alabado eternamente. Bendice este tiempo y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Por 4 capítulos, Pablo ha estado predicando a los Gálatas el verdadero evangelio de la gracia. Y en este capítulo 5 hemos visto cómo él dio un giro a la práctica, a la aplicación de lo que debe producir el verdadero evangelio. Y es que la doctrina siempre debe de llevarnos a la práctica. Y Pablo se dirige a ellos, a cada creyente de estas iglesias en Galacia, con el anhelo de exhortarlos y edificarlos, esperando ver fruto del verdadero evangelio en cada creyente que es portador del Espíritu Santo. Y Pablo lo hace por medio de hacer una lista de pecados. Y es que ellos estaban manifestando estas obras. Había riñas, enemistades, y se estaban mordiendo y comiéndose unos a otros, como dice el versículo 15. Por lo que a manera de exhortación, él les explica la lucha que hay en oposición entre la carne y el espíritu. Versículo 16 y 17. Así que los anima a estar alertas, a andar en el espíritu, a ser guiados en todo momento por el espíritu que habita en ellos. Explicándoles que de esta manera ellos manifestarían que ya no estaban bajo la ley, sino que en verdad eran redimidos, perdonados. Versículo 18. Así que como parte de esta exhortación y advertencia, Pablo enlistó esta serie de pecados para mostrar las manifestaciones de la carne o las manifestaciones de una persona que no es guiada por el Espíritu, o las manifestaciones de una vida que no ha sido transformada por el Evangelio y que en consecuencia
muestra que aún sigue bajo la ley. Y a estas manifestaciones Pablo las llama las obras de la carne, las cuales, por cierto, mis hermanos, hemos estado meditando lentamente ya por algunos meses. Creo que han sido 7 u 8 sermones. Y créanme, mis hermanos, que lo hago con amor, con una actitud, en un genuino interés por sus almas, por su crecimiento y para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Así como veo que Pablo lo hace en esta actitud, en una actitud misericordiosa, por amor a sus almas, pero con una advertencia genuina. Como alguien que se da cuenta que un hombre ciego va camino o en dirección a un precipicio y no se puede quedar callado. Así que, como vimos el jueves pasado, es vital exhortarnos como creyentes a vivir en santidad, dependiendo constantemente del Espíritu de Cristo, y hacerlo sin descuidar la fe y la obediencia, como parte de nuestra responsabilidad. Porque si bien las promesas de Dios son ciertas, no debemos olvidar las exhortaciones a la santidad por amor a Cristo, a aquel que dio su vida por nosotros y derramó su sangre. De tal forma que Pablo les exhorta llamándolos a estar atentos en 3 áreas específicas, como hemos visto: pureza sexual, religión y relaciones sociales. Y ya dijimos que lo hizo porque estas manifestaciones estaban presentes en la iglesia local. Así que, inspirado y confiando que el Espíritu Santo les diera convicción de pecado y arrepentimiento, Pablo se dirige a ellos. Porque estas manifestaciones tenían una terrible consecuencia, una consecuencia eterna. Título del sermón: Las obras de la carne en las relaciones sociales, parte 3. Y lo dividiremos en 3 encabezados. Número 1, envidias y homicidios. Número 2, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y número 3, la trágica evidencia, la práctica. Punto número 1, versículo 21, envidias, homicidios. Hermanos, estos 2 pecados son de la misma familia y están relacionados con los 7 anteriores de la lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y es que la envidia precede también al homicidio, que es un quebrantamiento del 6º mandamiento: no matarás. El comentarista dice que en las congregaciones, después de ser manifiestas las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, es obvio que se fomente lo que dice el versículo 21, envidias, que es un mal lamentable y que finalmente desemboca en el asesinato u homicidio. Y entonces ahí tienes el fin de esta calamidad, aquello que empezó con enemistades. Y es que, como dijimos, son de la misma familia o están relacionadas. Y quizá ahora mismo su pensamiento sea: hermano, estás exagerando. Yo no he cometido ningún homicidio. Así que por eso quiero que empecemos recordando juntos las palabras de nuestro Señor y veamos la aplicación o el paralelismo a lo que se refiere. Mateo 5, 21, 22, nuestro Señor dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, Pablo en esta lista
de pecados de Gálatas 5 en las relaciones sociales está advirtiendo a los Gálatas lo que nuestro Señor está advirtiendo a los fariseos en Mateo 5. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los Gálatas que Dios ve el corazón o la raíz del pecado. Como si dijera, cualquiera que tenga enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas y cree divisiones, será culpable de juicio. ¿Y qué no acaso es parte de la disciplina en la iglesia esto? Cuando alguien empieza a manifestar estos pecados. Y cualquiera que enseñe herejías y llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿No es acaso también parte de la iglesia una responsabilidad, una evidencia, una marca de una iglesia verdadera también tener cuidado de la doctrina que se enseña? Y cualquiera que asesine en su corazón o aún solo con palabras quedará expuesto al infierno de fuego. Mis hermanos, Dios ve la raíz, el corazón en la intención. Así que podemos ver que estos dos pecados están sumamente relacionados entre sí a los 7 anteriores. Y son pecados en los que caemos regularmente y a veces ignorantemente los practicamos con mucha ligereza, por ignorancia, y nadie dice nada, porque nos parecen que no son tan graves, pero todos en ellos llevan esta raíz en el corazón. Y es que ninguno de nosotros ha cometido homicidio literalmente, pero ¿y qué de nuestras palabras? ¿Y qué de las intenciones de nuestro corazón? ¿Y qué hay de la envidia o las enemistades o los celos o la ira y las contiendas? Todos estos pecados están relacionados y tienen este triste final de acabar asesinando en el corazón a alguien que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. De ahí la importancia y la exhortación de Pablo a los Gálatas a ser guiados por el Espíritu, a no caer en estas prácticas. Y es que él notaba esto en la iglesia. Vean el versículo 15 nuevamente, él les dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y es obvio que no se estaban comiendo o mordiendo literalmente, sino que Pablo se refiere a las manifestaciones de la carne que él estaba viendo en ellos. El comentario de la Biblia Herencia Reformada en este pasaje, en este versículo, dice: estas son palabras fuertes que denotan todo el proceso de herir, comer y destruir. Así que los pecados del versículo 20 que están enlistados más abajo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias y homicidios, muestran el mismo proceso: herir, comer y destruir. Porque cada pecado específico en los 10 mandamientos encabeza a otros pecados de la misma clase o familia, o pecados que están relacionados. Y en este caso es el 6º mandamiento: no matarás. Así que ahora, cuando piensas en las enemistades y lo relacionas a este mandamiento, verás la importancia que adquiere y lo delicado y peligroso que es que dejar que esto se introduzca o se practique y se tome a la ligera dentro del pueblo de Dios o en las familias de los creyentes. Piensen en esto como ejemplo. Piensen en 2 adversarios ante un tribunal en un juicio. Y piensen en el juicio que quieran. O es más, piensen en un divorcio, por ejemplo. Los implicados o partes están en enemistad
y tienen todas o algunas de estas manifestaciones en proceso. Chequen la lista. Enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones. Hasta envidias hay en los matrimonios. Chequen la lista. Todas tienen en ellas la raíz del pecado, el potencial de llegar al homicidio. O piensen en dos gobiernos enemistados entre sí que tienen el potencial de empezar una guerra con múltiples homicidios. O que de dos hermanos en la carne o en Cristo que discuten cada uno a favor de sus respectivas opiniones. Y aunque uno esté en lo correcto y el otro no, o ninguno esté en lo correcto, al final la contienda o discusión tiene en su raíz el potencial de que alguno ofenda a su hermano. Por lo que nuestro Señor dijo, quedará expuesto al infierno de fuego por tener el homicidio en el corazón. Parafraseando a Lutero, en su comentario dice, Pablo está hablando de los pecados que veía que existían, porque las disputas teológicas de aquel entonces a menudo adquirían ribetes bochornosos, tintes o niveles vergonzosos, tanto las que terminaban en herejías como las que giraban en torno de temas de escasa importancia. En otras palabras, hermanos, Pablo veía discusiones y aún discusiones teológicas que eran vergonzosas por el nivel al que llegaban. Y además, muchas de estas eran de temas secundarios. Así que en 9 grados o niveles, hablando de las listas de las manifestaciones de la carne, Pablo dividió el proceso de aquel deseo carnal tan propenso o inclinado a la exasperación y a la cólera, que tiene este trágico final y raíz en el corazón. Y lo hizo porque Dios detesta a los que son enemigos del amor y que empiezan con enemistades, terminando en envidias y homicidios, atentando contra la vida de hombres que han sido creados a la imagen de Dios. Así que en aplicación, tengamos cuidado de andar en el Espíritu y estemos alerta tan pronto tengamos una manifestación de este proceso. Porque todos estos pecados están relacionados o son de la misma familia y tienen este triste y grave potencial. No los tomemos a la ligera. Vayamos en arrepentimiento al Señor, por muy inofensivos que parezcan. Hemos visto envidias y homicidios. Ahora veamos el versículo 21. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora en este grupo de las relaciones sociales, Pablo menciona las borracheras y se refiere a la ebriedad, al exceso en el consumo del alcohol, que es prohibido no solo en el consumo de vino, sino también con respecto a toda clase de bebida alcohólica que atenta contra el control de nuestra mente. Por esto se dice de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, versículo 15 y 17. No vayan, yo lo leo. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y escuchen, y será lleno del Espíritu Santo. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, escuchen, un pueblo bien dispuesto. Vino y sidra no beberá, y será lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿no es este acaso el anhelo y el llamado para los creyentes? Apartarnos de la impiedad y ser llenos del Espíritu Santo. No son pocos los pasajes en las Escrituras en donde se recomienda la abstinencia y la sobriedad. La abstinencia y la sobriedad. Porque los efectos que ha producido la embriaguez están claramente demostrados en los relatos de los casos de Noé, por ejemplo. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Todos conocemos este triste acontecimiento en la vida de Noé, después de haber sido salvado junto con su familia. Este descuido muestra cómo aún el piadoso Noé cayó. Y el justo Lot, que igualmente que Noé se embriagó sin culpa propia. De hecho, fueron sus hijas las que lo embriagaron. Pero aún su ebriedad descuidada resultó en perjuicio para otros. Lean Génesis 19, 29 al 38 para más detalles, que son muy gráficos. Y vean las consecuencias. Hermanos, jóvenes, niños que están aquí, escuchen. El alcohol es algo con lo que no se juega y no se debe tomar a la ligera nunca. Pablo instruyó a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, y así nosotros debemos instruir a nuestros hijos a que huyan, a que no coqueteen con estas pasiones juveniles. Recuerdo un familiar que vino de visita a mi casa. Y a este familiar se le ocurrió comprar botellas y ponerlas sobre la mesa. Nuestros hijos tenían alrededor de 9 y 11 años. Recuerdo la sorpresa que nos llevamos, mi esposa y yo. Y aunque fue incómodo, le dijimos que este comportamiento no estaba permitido. Y preferimos pasar ese momento incómodo con él antes de tomar a la ligera y dejar pasar por alto este atrevimiento en nuestra casa. Porque la embriaguez es un pecado que atrapa y te lleva a perder tu mente y tus actos. Y necesitamos hombres de convicción que enseñen, instruyan a sus familias a huir de estos pecados que atrapan. Vayan conmigo a Proverbios 23, 29, donde lo veremos claramente. Y se los quiero leer en la nueva versión internacional para que el lenguaje sea sencillo para los jóvenes. Versículo 29. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares, los dolores? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Versículo 30. Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores.
No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará perversidades. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, la punta del barco, y dirás: me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. Y miren lo que se autocuestiona inmediatamente: cuando despertare de este sueño para ir a buscar otro trago. Este pecado te atrapa y te lleva a cometer cualquier cantidad de tonterías. Y mientras estás fuera de tus sentidos, te pasan cosas que luego ni recuerdas. Y cuando despiertas, estás atrapado para ir por más. Estoy hablando de la embriaguez, del exceso. Y es importante como padres no descuidar la prudencia, exponiendo a nuestros hijos a comportamientos de este tipo. Lutero comenta del exceso de beber como una plaga que Dios hizo caer en Alemania en su tiempo. Lutero lo veía ya como una plaga sobre Alemania. Aún ahora creo que celebran un mes entero bebiendo. Y Pablo sabía del peligro de este pecado entre los Gálatas y lo veía por eso y lo cita. Lutero en su época decía: realmente este mal ya está asolando nuestra tierra, destrozando, arrasando con nuestro pueblo, y lo hace con demasiada violencia como para que pudiera existir alguna esperanza de poder extirparlo. Lo veía ya casi imposible de extirpar. Y mis hermanos, en nuestros países hispanos, en nuestras culturas, no estamos muy lejos. El exceso en el beber también es como una plaga que destruye todo lo que toca: matrimonios, familias, colonias, ciudades. Vean el centro de San Diego o el centro de Chula Vista, lleno de bares, antros y tiendas de marihuana. Pongan atención y vean cómo con el paso de no muchos años los lugares cambian y se deterioran las comunidades. Las familias que rodean estas áreas empiezan a destrozarse, como si una plaga las hubiera arrasado o destruido. Y esto es impresionante, porque todo el mundo huye de una plaga que afecta el cuerpo. La combatimos y tratamos de evitar que nos ataque. ¿Cómo evitábamos el COVID? No queríamos estar cerca de alguien que pareciera que iba a toser o estornudar, ¿verdad? Pero a esta plaga de la embriaguez o borracheras nos lanzamos por propia iniciativa con increíble ceguera e ignorancia. Y no hay nadie que siquiera levante la voz de alarma, y mucho menos algunos que nos lo prohíba. Nadie se atreve. Pobre del que se atreva, porque será llamado legalista o santurrón, en lugar de llamarle un hombre prudente y diligente, sabio, inteligente, con convicciones, un hombre que ama a su familia. Así que, hermanos, en aplicación, nosotros debemos estar alertas de este pecado de la embriaguez, beber inmoderadamente. Pero siendo honestos, nunca sabes, ¿verdad?
Tú estás en un lugar y no sabes en qué momento se desborda o cuántas bebidas son inmoderadas o no. De ahí la prudencia de mantenerse mejor a distancia y no dejar que los jóvenes y los niños participen de eso a la ligera. Debemos transmitir nuestra convicción clara delante de nuestros hijos. No podemos titubear o tomarlo a la ligera, al igual que el uso de cualquier otra cosa que perturbe la mente. No podemos, porque en aplicación también se refiere a cualquier sustancia que trastorna nuestros sentidos o que los adormece, haciéndonos perder el control o el dominio propio. Este es un pecado que atrapa. Así que jóvenes, esto es por su bien, porque los amamos y porque como creyentes tenemos un llamado a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que por eso el llamado al cristiano es a tener control de sus facultades todo el tiempo en sus 5 sentidos y a ser lleno del Espíritu Santo. Como Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dio una advertencia igual. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y el Señor usó estas palabras en esta parábola para enseñarles a sus discípulos, escuchen, la importancia de estar alertas y vigilantes todo el tiempo, en sus 5 sentidos, en la preparación de la venida del reino, con los ojos puestos en la mirada a la vida eterna. Porque Él les dice que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, refiriéndose a que estos pecados los colocan como en un estado de debilidad y los dejan aturdidos por comer y beber en exceso, dejándolos incapaces, como en indiferencia y debilidad espiritual, adormecidos, lo cual es el efecto de estos pecados. Así que por esta razón Pablo añade orgías, de la palabra griega komos, con K, que también significa glotonería y que hace referencia a desenfreno, como dejando suelto el control. Por eso en Lucas este pecado es llamado por el Señor glotonería. En inglés la Biblia King James la traduce como revelings, no estoy seguro si así se pronuncia, pero significa festejos descontrolados. Así que Pablo les está diciendo a los Gálatas que la embriaguez o la práctica de la bebida inmoderada, así como las juergas o los festejos descontrolados, con comidas inmoderadas o descontroladas, son manifestaciones de la carne. Matthew Paul comenta, y cito, todos los abusos de las criaturas de Dios más allá de la necesidad o de un deleite moderado son pecaminosos. Repito, todos los abusos de las criaturas de Dios más allá de la necesidad o de un deleite moderado son pecaminosos.
Y es que, mis hermanos, así como la embriaguez carga los corazones por el exceso en el beber, la glotonería los carga por el exceso en el comer. Y este mal, también debido a nuestra pecaminosidad, tiene presencia en la actualidad y es como una plaga y tiende a ir aumentando en forma alarmante. Y el pueblo de Dios no está exento de caer en este pecado por ignorancia. Lutero comentó de los festejos de su época: tan grande es el derroche, tanta la suntuosidad, tal la cantidad y variedad de platos, que uno se lleva la impresión de que a toda costa quieren hacer aparecer como ridículas o pequeñas aquellas grandes comilonas de los antiguos. Como diciendo, eso que pasaba con los griegos ahora no es nada. Ya no es nada. Se ven ridículas con lo que ahora se ve. Y está hablando Lutero en su época. Y se está refiriendo a los festejos y desenfrenos de los líderes griegos de los que Pablo habla en Gálatas. Y es que la palabra orgías, al igual que la palabra glotonerías, son un derivado de comos, con K, que es un derivado de comilonas. Nombre que entre los griegos llevaba el falso dios, con D minúscula, de los banquetes y de la glotonería. De la misma manera como el placer sexual deriva su nombre de Venus. Y ambos son sin duda falsos dioses que atrapan porque engañan a la carne. Y además son vecinos estos pecados. Están muy relacionados, ya que ambas, borracheras y orgías o embriaguez y glotonería, alimentan la carne y así la atrapan. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a estar siempre alertas, a ser prudentes, y debemos tener claro el llamado a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y escuchen, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, los alimentos para el cuerpo, y el vientre para las viandas, el cuerpo para los alimentos. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6, 12 al 13. Así que Pablo termina esta lista agregando unas palabras que parecen muy generales, que dice, y cosas semejantes a estas. Y él lo hace porque se refiere a todo lo que puede surgir del desenfreno de esas fiestas o de ese comportamiento que se hacía en honor de esas deidades griegas. Así que inspirado por el Espíritu, se aseguró de poner de relieve algunos pecados en particular para que los gálatas no pudieran tener el pretexto de no haber sido advertidos de cómo resistir a la concupiscencia de la carne. Vean unos versos antes, versículo 16, que hemos estado predicando. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne
es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, escuchen, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y Pablo enlista todos los pecados. Así que como aplicación, también para nosotros no hay pretexto. La lista es representativa y el pasaje es muy claro. Un llamado a vivir en el Espíritu en dependencia de Cristo. Así que ahora veamos brevemente el punto número 3, la trágica evidencia. Versículo 21, parte final. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, después de enlistar los pecados representativos, hace una declaración que retumba en el corazón de cualquiera, dejando claro que las envidias y homicidios, así como las borracheras y orgías, que son el pecado de los que se dejan desenfrenada y descontroladamente a los placeres de la carne, él dice que estas son manifestaciones o evidencias de la carne, y agrega que aquellos que las practican no heredarán el reino de Dios. Y esta es la palabra clave, los que practican tales cosas. Y la palabra practicar viene del verbo prazo, que significa desempeñar repetida o habitualmente. Desempeñar repetida o habitualmente. Por lo que Pablo les amonesta, como ya se los ha dicho antes. De la misma manera como les dijo a los corintios, o como nos dice ahora a nosotros el Espíritu, mediante su palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, como si dijera, no te engañes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas repetidamente o habitualmente. Así que, si en verdad han creído en el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo, derramando su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados, ya has sido salvado. Ahora debes vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, llenarte de la palabra, estar alerta. Esa es nuestra responsabilidad. Esos pecados los practicaron antes. Las envidias y los homicidios, las borracheras y las orgías o glotonerías ya pasaron. Mas ahora, si en verdad has creído, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto debe de notarse. Pablo les dice a los Gálatas, los envidiosos, homicidas, bebedores habituales y glotones desenfrenados no tienen lugar en el reino de Dios. Así que con esto termino, mis hermanos. El día de hoy celebraremos la Santa Cena y es un buen momento para recordar que el sacrificio de Cristo es suficiente y que te puedes acercar a Él en arrepentimiento y fe. Y como dice la pregunta, nos acercamos sabiendo que solo aquellos que se duelen verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados pueden participar. Solo aquellos que se duelen verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados pueden participar. Esa es la invitación, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo y que las demás flaquezas que aún quedan, escuchen mis hermanos,
quedarán cubiertas con su pasión y muerte. Las demás flaquezas que aún quedan cubiertas con su pasión y muerte. Hermanos, qué gran sacrificio de nuestro Señor que cubre nuestros pecados y aún nuestras flaquezas, pero no podemos pisotearlo. Y nos acercamos deseando fortalecer más y más nuestra fe y mejorar nuestra vida. Pero recordemos, de la misma forma como advierte Pablo a los Gálatas, que los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad comen y beben su condenación. Gálatas 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo este día, Señor. Este día que tú has apartado, Señor, para que te adoremos y te alabemos, Señor. Este día que tú has apartado, Señor, también para alimentarnos, Señor, con maná celestial, Señor, con alimento caído del cielo, Señor, mediante tu palabra y por el poder del Espíritu, Señor. Padre, te pido, Señor, que este día tú obres en todos los aquí presentes, Señor, que nos traigas convicción de pecado y que fortalezcas nuestra fe, que nos des arrepentimiento y que vayamos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, clamando por tu misericordia y alabando tu gracia y tu bondad. Padre Santo, bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.